las posiciones de los otros países, ¿no? Esto es lo que esperemos que suceda. Bueno, ayer nos enterábamos, porque llegaba un flyer a un montón de periodistas, sobre un encuentro que va a haber aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, relacionada con las inversiones responsables de la agricultura en los sistemas alimentarios, ¿no? Está en línea, a ver. Sí, ya está en línea con nosotros ahí uno de los catedráticos referentes de esto, ¿no? Adolfo Cazorla, ¿no? Exacto. Adolfo, buen día. Carlos y Belén acá en la radio del diario Litoral en la capital de Corrientes. Muy bien, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Igualmente. ¿De qué se trata este encuentro? Que es una charla, ¿no? Es una charla preparatoria, me parece, sí, que está relacionada. Cuando uno lee inversión responsable en la agricultura, uno puede pensar que esto que ha sido de un modo en el pasado y ahora comenzó hace unos años a ser diferente, con otras formas, otros modos, y esto es relacionado con el cuidado del medio ambiente, economías sustentables. ¿Esto es así? Pues sí, no siempre, a veces las cosas se han hecho completamente bien en el pasado, aunque evidentemente ha tenido sus resultados y también va avanzando también la ciencia y los modos de entender las cosas. Uh-huh. Esto corresponde yo en síntesis, estos principios de inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios es un catálogo de 10 principios tremendamente interesantes, sugestivos y con una enorme potencia intelectual que fueron aprobados desde el ámbito de la FAO en el año 2014. FAO, como saben, es la Dirección General de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y entonces, yo en ese momento dirigía un grupo de investigación que había formado muchos doctores en América Latina, y entonces contactaron conmigo desde Roma para que les ayudara. Estamos hablando del 2015, un año después de la aprobación, para impulsar este modo de entender el desarrollo sostenible, que se habla mucho de desarrollo sostenible y a veces, con un conocimiento, diríamos, limitado, para impulsar esta línea, que es una línea de FAO que lo hacen 194 países del mundo. Y entonces en América Latina y Caribe, a través de un convenio que firmó la FAO con la Universidad Politécnica de Madrid, que es la universidad a la cual yo pertenezco, y con mi grupo de investigación y los doctores que tenemos en todos estos países, por supuesto en Argentina, pues hemos empezado todo esto desde hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que también es muy interesante es que en Corrientes, pues el presidente de una asociación aquí de empresarios tomó contacto con nosotros, uh-huh, que es Carlos Rollero, el presidente de Soproser, y entonces pues quedó muy ilusionado con lanzar esto en Corrientes, ¿no? Y en una provincia, etcétera, ¿no? Y ese es el motivo que yo he estado en Paraguay precisamente con la red, con las universidades y empresas que están ahí, y me he venido aquí a Corrientes pues para arrancar pues este tema en esta parte con universidades, con empresas, con asociaciones. O sea, es una colaboración público-privada y sobre todo entre universidades y empresas para impulsar desarrollo sostenible, diríamos, en una concepción pues muy moderna y avanzada y apoyándose en la sociedad civil. ¿Y cuáles serían esos nuevos modos, Adolfo? Pues mira, los nuevos modos son, tú recordarás cuando empezó en un principio, pues que el desarrollo, hablando, uh-huh, de desarrollo económico, etcétera, tenía que tener en cuenta las variables ambientales, pues el respeto, diríamos, a los recursos naturales, el no comernos, diríamos, el patrimonio ambiental, sino hacerlo adecuado a la, digamos, al propio desarrollo natural que tienen las cosas, no forzarlo. Luego vino el dije, bueno, muy bien, pero tiene que haber desarrollo económico, porque si no hay desarrollo económico, pues solamente el medio ambiente no se come, ¿no? Diríamos, uh-huh, ¿no? Y entonces viene que hay que cuidar un desarrollo económico, pero teniendo en cuenta las variables ambientales. Todo esto es 3 principios de inversión responsable, son medioambientales, otros 3 son económicos, pero luego aparecen 2 que son muy interesantes y en América Latina de modo muy especial, ¿no? Que son los ámbitos sociales, que no siempre se tienen en cuenta, como es el papel de la mujer. El papel de la mujer en el medio rural es clave, ¿no? Y muchas veces, pues en muchos países de América Latina, yo creo que quizá pasa menos en Argentina, pues el liderazgo que pueda tener la mujer en el medio rural para impulsar las pequeñas explotaciones, el cuidado de los hijos, las pequeñas industrias artesanales, etcétera. Pero claro, tienen que estar empoderadas y tienen que tener principios y luego los jóvenes, porque también tenemos que cuidarlos, ¿no? Entonces, y luego hay una cosa que sí que distingue
de todos los ODS, de los principios ODS que sabrás que son muy conocidos, etcétera, que es el tema del buen gobierno. ¿El buen gobierno de qué? De que haya buena gobernanza en las cooperativas, en las asociaciones, en las universidades. ¿Gobernanza en qué sentido? Por dos cosas muy anticorrupción, diríamos, que es transparencia y rendición de cuentas. Y eso, fíjate que viene desde FAO, ¿no? Y qué bien nos viene, tanto en España nos viene de miedo, y a lo mejor en Argentina también. Es decir, que cuando gestionemos estos ámbitos económicos, seamos transparentes, hagamos las cosas bien, en fin. Y esas son las 4 patas, digamos, del desarrollo sostenible. Una base de buen gobierno y 3, que son los aspectos económicos, sociales y ambientales. Y te puedo decir que ahora aquí en Corrientes estamos empezando, pero en otros ámbitos, pues en Perú, Ecuador, etcétera, hemos creado una cosa que llamamos como laboratorios vivos, en donde las universidades y las empresas en territorios concretos están empezando a hacer un desarrollo de otra manera, de esta manera, ¿no? Diríamos, más completo, más inclusivo, con resultados tremendamente interesantes. Todo esto se llama, además, colgado en la página web. O sea, todo esto es porque la transparencia tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Entonces, claro. Ahora mismo, pues si los oyentes pueden conectar en página web con principios IRA, que es eso, claro, sí, universidad @.com, ahí tiene toda la información. Claro. Adolfo, usted mencionaba la inversión responsable en la agricultura, y también el flyer invita a los sistemas alimentarios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se daría en Corrientes? Bueno, eso es también una cosa. Yo he estado reunido todos estos días aquí bajo el impulso de Carlos Rollero, del presidente de Soproser. He ido teniendo, porque también una cosa que tenemos que a lo mejor acostumbrarnos, y tenemos a veces una aproximación un poquito, digamos, sencilla, es que el desarrollo no lo hacen las administraciones públicas. Entonces, claro. Ayer estaba yo con una productora de apicultura, que forma parte de esta sociedad de Soproser, y empezó a darnos unas ideas de lo que ella está haciendo, diciendo, bueno, pues esto es lo que se trata. Es decir, que muchas veces las ideas, lo que hay que dar es cauce a la iniciativa que tienen las propias personas que están trabajando. Y no venir, fíjate, yo desde España diciendo, oye, aquí en Corrientes lo que hay que hacer es esto. Oye, lo que hay que hacer es lo que vosotros estáis pensando. Hombre, y nosotros desde esta red que tenemos, lo que sí que estamos haciendo es dar formación en estos principios IRA, pero una formación no es una formación académica, es una formación muy pegada a la realidad, ¿no? Y para que ellos mismos, esas personas, en el fondo, sean capaces de romper los tabúes intelectuales que nos hemos creado, ¿no? Y darse cuenta que una pequeña productora apícola, pues ya se le ha ocurrido una serie de cosas para llegar al mercado de otra manera, unos nuevos productos con la cera, y una pequeña, pues puede ya a lo mejor dentro de 5 años, si sigue así, pues convertirse en una multinacional de la producción de miel, ¿no? Es decir, o sea, que muchas veces los límites los ponemos nosotros, y eso es lo que tratamos yo en esta charla que vamos a tener dentro de un rato, y luego mañana ya empieza uno de estos cursos internacionales que os estoy diciendo, que ahora mismo tenemos gente de 5 países, pues va a ser presencial en Corrientes, pero va a estar conectado con la red que van a invitar a empresarios, a cooperativas, a universidades, para que hagan este curso, que es un nuevo curso que hemos lanzado, ¿no? Y que empieza mañana. O sea, que hoy es una sesión informativa y mañana ya empieza un curso que va a durar como unas 80 horas y que va a ser una parte presencial aquí, y ya luego seguiremos online pues desde otras partes desde España. Yo cuando regrese seguiremos con este curso hasta finales de enero. Adolfo pensaba recién en esto de los principios, ¿no? De la inversión, y después pensaba en las prácticas, ¿no es cierto? Es decir, las prácticas es un proceso hasta llegar a un producto, ¿no? Pero todo este proceso está cuidado, ¿no es cierto? Esta es la idea, ¿no? Esa es la idea. Desde el comienzo hasta el final, ¿no? Claro, es el tema, pero claro, para que esté cuidado, ahí estarás conmigo que lo que es fundamental es que las personas lo tengan asumido, es decir, que no pueden hacer una producción sin tener en cuenta, pues a lo mejor, pues el cuidado de la tierra, es decir, por ejemplo, pues los productos naturales, sin violentar las cosas. Muchas veces es conocimiento, ¿no? Porque si no, venga a darle agroquímicos, que nos equivocamos, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? O sea, que mucho es, por eso también todo esto está basado en una cosa que viene bien hablar, que es principios éticos, o sea, que es que hay que ser buenos, ¿no? Es decir, hacer buenos
y ser buenos y hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces cuando ser bueno y se hace las cosas bien, pues el resultado económico es mejor, ¿eh? Es mejor, claro. Por supuesto, a veces a corto no, pero a corto medio sí, ¿no? Porque entonces creamos... yo tengo una pequeña anécdota en República Dominicana, una de las empresas que está vinculada, bueno, es un sistema que son 144 productores de banano ecológico que exportan a Holanda, Alemania, en fin. Uh-huh. Y y esto lo que cuidan es simplemente el banano, el hacerlo que sea orgánico de verdad. Y entonces yo he visto explotaciones de banano orgánico y banano no orgánico que utilizan agroquímicas que están muy cerca una de otra. Oye, no hay ni color en la calidad de la tierra. La tierra es una tierra viva porque aprovechan los residuos de las plantaciones anteriores para retroalimentar y para alimentar la tierra y tú ves una tierra riquísima y por otro lado ves una tierra esquilmada, ¿no? Bueno, y están a 100 metros uno de otro. Uno lo está haciendo las cosas bien y exporta a países del mundo, y el otro, pues sí, lo vende en el mercado local, tal, porque claro, todo esto requiere una aprobación internacional. Cuando tú tienes buen banano, pues te lo firman los alemanes y lo colocas en Alemania a un precio bastante razonable, y lo otro en el mercado local, bueno, pues hombre, no están bien, pero el terreno es empobrecido, ¿no? Eso es lo que tú dices. O sea que a veces hacer las cosas bien cuesta un poquito más de esfuerzo, pero merece la pena, ¿no? Bueno, pensaba recién en esto, ¿no? Que no se termina todo en la superficialidad del enunciado, sino en las prácticas concretas, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro, me parece que, bueno, la Comunidad Económica Europea empieza a pedir a los mercados ciertos modos de producción, ¿no es cierto? Más responsables, más sustentables, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿no es cierto? El tema de la certificación. Cuéntenos esto. Claro. Sí, pues, lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hay algún país de América Latina, yo tengo gente de mi equipo que trabaja en la administración española, y los controles que hay de sanidad, y los controles de sanidad, claro, empiezan a subir los estándares. Por ejemplo, hay un problema con el camio, con la palta, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, los niveles, claro, pues hay que descubrir por qué hay unos miligramos de exceso en la palta con relación a la normativa. Y entonces, claro, Europa dice, oye, pues los que vengan de palta tienen que tener estos controles. Y son controles a nivel de entrada, y si no te devuelven el container. O sea que, porque, claro, Europa en eso hemos sido como muy avanzados, sobre todo bajo la batuta de Alemania, porque Alemania tiene una conciencia en el tema ambiental muy fuerte y está permeada toda la legislación. Entonces, pues simplemente que hay que hacer las cosas bien. Entonces, si los controles tienen que ser X, pues tienen que ser los controles X si queremos ir a la exportación, ¿no? Claro. Pero también viene muy bien, aunque no vayamos a la exportación, hacerlo bien en nuestro territorio, porque nuestros argentinos pues se alimentarán así de modo más sano, ¿no? Es decir, totalmente. O sea que no, es un tema que es en el fondo de la conexión de la ciencia, de la academia, cuando no nos dedicamos a estar metidos en una burbuja, y los problemas reales, que eso es lo que yo trato de impulsar. Yo coordino una red de 46 universidades en 3 países de América Latina, y por lo menos esas universidades, pues sí que están imbuidas de esto, de tal manera que cuando trabajan con las empresas y con las cooperativas, tratan de decir, oye, que tenemos que hacer las cosas de esa manera, ¿no? Claro. Y eso no es muy frecuente a veces, ¿no? Claro. Adolfo, volviendo a esta reflexión que habías hecho en torno a las mujeres en el campo y también a la juventud, me gustaría que te quedes en esto de los jóvenes, porque siempre asociamos a que los jóvenes no están ahí, ¿no? Como que los jóvenes están con la tecnología, con esto, en cualquier otro lugar, y muchas veces no se generan las instancias necesarias para que los chicos efectivamente se queden, ¿no? Acá pasa mucho esto de que, por ejemplo, en los pueblos tienen mucha ganas de quedarse, pero tienen que irse porque no hay una capacidad que los contenga, ¿no? Efectivamente. Eso es un tema muy, muy clave. Yo pongo el énfasis, digamos, en la mujer en el medio rural, porque si la mujer se convierte en una verdadera líder en estos temas de producción, de liderazgo social, etcétera, atraerán también a los jóvenes. Pero también hay que tener en cuenta que esos jóvenes, ayer estaba pues con una, antes de ayer estuve con varios, es decir, que también lo que tenemos que ser capaces, y ahí las universidades tenemos un gran papel, sobre todo universidades que trabajamos en el territorio, porque claro, pues a lo mejor los de computer science pues no tienen ese problema, pero los que estamos en agricultura, en veterinaria, pues somos en el fondo los docentes que tenemos que trabajar con ellos para hacerlo atractivo, ¿no? Porque claro, si no, pues te pones en la piel de uno de estos chavales o chavalas y pues yo me voy, pues dejo el campo y me vengo aquí a Corrientes, que habrá más oportunidades. Y eso, en el fondo, es claro, que tenemos que ayudar a cambiar la mentalidad y eso hacerlo atractivo. Y eso hacerlo atractivo
tiene que ser de modo muy práctico, porque si no lo ven los chavales de muy genéricos, prefieren estar pues aquí haciendo cualquier tipo de trabajo en vez de estar pues trabajando sobre todo en una Argentina que es inmensa, ¿no? Que claro. es que aquí hay para todos, ¿no? Es decir, un consejo, bueno, no tengo por qué daros consejos, ¿no? Pero es que es el tema de organizaros un poco mejor, ¿no? Porque es que aquí hay para todo el mundo, ¿no? Es decir, y te encuentras, claro, yo he venido desde Paraguay en coche y dice, bueno, y vas viendo extensiones, y dice, bueno, y esto, pues esto es de este propietario y del otro, y dice, pues todo esto puesto más en valor, porque está en valor, porque, hombre, estáis haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pero resultaría... Pero todo eso tiene que venir, tiene que venir del liderazgo social, tiene que venir de la propia sociedad. O sea, lo que no podemos, hay que dejar de confiar de que, y con todo mi respeto lo digo también, y en España me pasa igual, del gobierno que haga, tal. Mira, tenemos que, el liderazgo social tiene que ser la sociedad, tiene que ser las empresas, tiene que decir que lo hagan atractivo. Es decir, yo, el presidente que conozco, Soproser, oye, pues está rodeado de gente joven, de pequeños apicultores y tal. ¿Y qué ha hecho? Oye, pues es un señor aquí de Corrientes como los demás, ¿no? Pero tiene esa avanzada, ¿no? Porque en el fondo es ser un poco pionero, ¿no? Y salir de la zona de confort, que estamos en el fondo a veces muy en la zona de confort, ¿no? Adolfo, y la verdad que... Sí, para culminar, ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste? Yo de Madrid. De Madrid. Madrid, de España. ¿Y dónde trabajaste allí con estos temas? Pues mira, ¿Con qué tipo de productores allí? Bueno, yo hice la carrera de ingeniero agrónomo en Madrid, en la Politécnica de Madrid, sí. Y luego me fui a trabajar modelos de planificación, todo esto en Estados Unidos, en UCLA, en UCLA, y luego desde el primer momento empecé a trabajar en temas de desarrollo rural, o sea, mi especialidad es desarrollo rural. Y entonces empecé primero en la Unión Europea y luego enseguida empecé a trabajar, pues, no sé, desde el estado de Nuevo México en Estados Unidos, pues en Puebla, en México, en Perú muchísimo. Yo en Perú aparecí el año 91 y del 91 he ido trabajando mucho, ¿no? Es decir, en Argentina. Y luego hemos ido formando doctores, porque tenemos 50 doctores formados en América Latina, que muchos de ellos están en universidades y son los que coordinan toda esta red. O sea, que hay una serie de gentes, de personas con equipos que ya están trabajando en esta línea desde hace años, ¿no? Es decir, por ejemplo, el doctor Ricardo Estrata, de la Universidad Nacional de La Plata, pues es doctor con nosotros del año 2012. Fíjate, el 2012 yo he ido a La Plata cantidad de veces, trabajando allí con las empresas, con Ricardo, etcétera. O sea, que vamos teniendo... Pero claro, esto es como una gota en el océano, como puedes comprender, ¿no? Es decir, pero lo que queremos es tener modelos en los cuales otros se puedan inspirar, modelos pequeños, porque lógicamente... Y esto es un poco lo que tratamos de impulsar en Corrientes, ¿no? No sé cuánta gente asistirá hoy a esta charla de divulgación previa al curso que arranca mañana, ¿no? Es decir, muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros, Adolfo. Bienvenido. Nada, encantado, bien hallado. Muchas gracias. Adolfo Cazorla es ingeniero agrónomo y viene a presentar estas charlas sobre principios IRA, inversión responsable en la agricultura y sistemas alimentarios. Hoy en el Salón de la Facultad de Ciencias Agrarias a las 10, ¿no? Esto es presencial, pero también es